Mayor de Temuco, egresé en el año 2016 y soy funcionario del Servicio Metropolitano Occidente, trabajé 3 años en APS y actualmente soy residente de Psiquiatría de Adultos del Hospital Sotero del Río. Vamos a partir entonces con esta presentación en la que quiero exponer lo básico de esquizofrenia que debería conocer el médico general. No me voy a adentrar en temas relacionados con neurotransmisión ni cosas muy complejas, sino lo que un médico general debe dominar. Primero, explicar que la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico severo que involucra un quiebre en el ciclo vital. Este elemento es muy importante porque una persona que tiene un inicio de esquizofrenia, un inicio formal, no vuelve a ser como era antes. ¿Ya? Eso es el primer aspecto que hay que decir. Probablemente se trate de un grupo heterogéneo de trastornos mentales que tienen en común alteraciones importantes de la percepción, el pensamiento y las emociones. Los avances en las neurociencias nos han ido dando cuenta de que probablemente no es un trastorno único, sino que hay distintas alteraciones a nivel cerebral que podrían dar lugar a un grupo de trastornos que tienen esto en común. Es una enfermedad altamente incapacitante y con esto quiero hacer un hincapié que vamos a irlo revisando sobre la importancia de hacer una intervención precoz. Casi la mitad de los pacientes con esquizofrenia realiza un intento de suicidio en la vida. Y también quiero recalcar que los avances farmacológicos de las últimas décadas han permitido la reinserción de una proporción mayor de pacientes con esquizofrenia. Por lo tanto, el pronóstico de un paciente esquizofrénico en los últimos 50 años ha cambiado mucho, para mejor. Primero hay que conocer la prevalencia de esta enfermedad. La prevalencia a lo largo de la vida es del 1%. ¿Ya? Y lo otro que hay que saber es que la proporción es similar entre hombres y mujeres. Estamos hablando de 1.4 para los hombres versus 1 para las mujeres. Respecto a la historia natural de la esquizofrenia, la línea roja que tracé representa el inicio formal de la enfermedad, que corresponde a la fase psicótica. Esto es lo que comúnmente se conoce como el primer brote. Y normalmente la familia del paciente va a contarnos que el paciente antes era normal. Lo que hay que tener en cuenta es que no fueron tan normales, ¿ya? Los pacientes que tienen esquizofrenia normalmente tuvieron una fase prodrómica, ya que fue previa al inicio formal de la enfermedad y que vamos a revisarla con más detención, y tuvieron una fase premórbida, vale decir, en la infancia probablemente tuvieron algún déficit cognitivo o algún síntoma motor, por ejemplo, que pudo haber sido fuera de lo habitual. Y luego cuando se inicia la enfermedad, por supuesto, como les dije, se produce un quiebre del ciclo vital y no vuelven a ser como eran antes. Respecto a los aspectos psicopatológicos básicos que vamos a ver, primero, esta es una enfermedad que compromete el juicio de realidad, esa es su característica central. Entonces vamos a partir hablando de qué significa un juicio de realidad. Es la capacidad que nos permite diferenciar entre las fronteras del yo y del no yo, y reconocer el origen de los estímulos como intra o extrapsíquicos. Esto para que se entienda, por ejemplo, si una persona les dice a ustedes que alguien se mete dentro de su cabeza y que comanda su actuar, evidentemente esa persona no está diferenciando entre el sí mismo y el no mismo. Lo mismo sucede si una persona siente una voz, por ejemplo, que está dentro de su cabeza, claramente ahí no está diferenciando el origen del estímulo. Y también esta capacidad que se llama juicio de realidad nos permite mantener criterios de realidad socialmente aceptados. Por otro lado, tenemos el trastorno de juicio de realidad que implica en la práctica, eso es lo que quiero explicar. Primero, alteraciones del pensamiento, como son ideas delirantes, pensamientos desorganizados y no reconocer los límites del yo. Eso lo relativo a ideas delirantes y pensamientos desorganizados lo vamos a ir revisando con más detalle. Y la conducta desorganizada también. Por ejemplo, un paciente que es un clásico paciente de Pitrufquén que me tocó conocer en mi internado de psiquiatría en 2016, él cuando debutó con la enfermedad se iba a acostar al gallinero que tenía en el patio de su casa. Entonces claramente ahí estamos viendo una conducta desorganizada. Y también tenemos las alucinaciones y pseudoalucinaciones que las vamos a ver con más detalle. Las ideas delirantes son ideas cuyas características son primero que son incondicionalmente ciertas. Los psiquiatras cuando hablan de esto dicen que las ideas son apodícticas.
son incorregibles. Cuando ustedes tratan en la entrevista de inducir a que el paciente razone esto, es imposible porque el paciente asume que es así. Jaspers, que fue quien definió las ideas delirantes primero, él decía que eran absurdas. Esto fue reemplazado por patológicamente falseadas. Ejemplo, usted puede decir que su pareja lo engaña. No obstante, esto no es absurdo, porque esto, por cierto, que puede suceder, ¿cierto? Es una posibilidad. Lo que sí ocurre es que esto puede ser patológicamente falseado, o sea, usted va tomando elementos de la realidad, convirtiendo de tal forma que asume que esta realidad es así, y lo asume de forma incorregible y de forma incondicionalmente cierta. No hay quien le haga cambiar de opinión y a usted le parece que esto es cierto. No necesariamente es absurdo. Y esto tiene que ser no consistente con el contexto sociocultural. Esto sobre todo se aplica cuando hay culturas en las que a veces se considera aceptable, por ejemplo, que una persona pueda ser curandero y que tenga acceso a los medicamentos por medio de los sueños. La psiquiatría en esa área no se mete, ¿ya? O sea, cuando lo que se piensa es consistente con el contexto sociocultural, no se considera patológico, ¿ya? Distinto es esa persona que tiene sueños y que le van dando señales los sueños de, por ejemplo, de cómo curar, si es que esa persona sale desnuda a la calle y se expone, por ejemplo, a una agresión sexual, en ese caso, por supuesto que ya estamos sobrepasando el límite de lo aceptable, porque esa persona ya se está exponiendo a un riesgo para sí misma. Las ideas delirantes entonces se pueden clasificar en primarias y secundarias. Las primarias son las delirantes propiamente tales, vale decir, la vivencia patológica primaria. Vale decir que yo, por ejemplo, piense que me implantaron un chip y que por medio de ese chip me pueden hacer espionaje. Esa vivencia de pensar eso es patológico y es una vivencia primaria, no se explica de otra forma, es incomprensible. Distinto es una idea delirante secundaria en donde hay algo que lo puede explicar. Tenemos, por ejemplo, las ideas delirantes deliroides que se entienden desde la afectividad o de la personalidad. Ejemplo concreto, usted va manejando, se acaba de pasar un semáforo en rojo y ve un auto verde y asume de forma incondicionalmente cierta que ese auto corresponde a una patrulla de carabineros que ahora lo viene siguiendo. Ese fenómeno se entiende desde lo afectivo, ¿ya? Y también hay personas que por su personalidad tienen estructuras que los hacen más propensos a estos fenómenos, particularmente las personas del clúster B y algunos del clúster A. En el caso de la vivencia delirante secundaria deliriosa, esta se explica por el compromiso de conciencia. Aquí tenemos el ejemplo claro del estado confusional o delirium, ¿cierto? Que una persona puede llegar a tener que se consideran delirantes, pero que se pueden explicar por una causa tóxico-metabólica o por cualquier daño orgánico que se haya provocado. Ahora vamos a hablar de las alteraciones de la sensopercepción. Esto involucra las alucinaciones y las pseudoalucinaciones. Las alucinaciones son un trastorno de la percepción, vale decir, yo por medio de un órgano sensorial me convenzo de que estoy sintiendo un estímulo que no está presente, o sea, percibo un estímulo que no está cuando no está presente el estímulo correspondiente. Y se ubica externamente, es una experiencia por lo tanto corpórea, ¿ya? Entonces aquí pueden ser visuales, auditivas, también pueden ser táctiles, y en el caso de las pseudoalucinaciones es un trastorno de la representación. Esto significa que se vive internamente, vale decir, ocurre como en el imaginario interno, ¿ya? Y las pseudoalucinaciones auditivas son el fenómeno sensoperceptivo más frecuente en la esquizofrenia, más frecuente que las alucinaciones. De hecho, en la charla que vamos a hacer la próxima semana les voy a enseñar cuándo sospechar que una alucinación es de causa médica y cuándo sospechar que es de causa psiquiátrica. Entonces les adelanto al tiro que las esquizofrénicas o las de causa más psiquiátrica tienden a ser pseudoalucinaciones, vale decir, el paciente puede describir que tiene voces dentro de su cabeza. Esto no excluye que también puede tener fenómenos alucinatorios, ¿ya? Entonces lo que suele pasar en la esquizofrenia es que el paciente puede tener voces que ubica dentro de su cabeza, estas voces pueden conversar entre sí y también le pueden hablar al paciente. El paciente puede decir que las voces lo insultan o que pueden comandar su actuar, por ejemplo. Y tenemos los síntomas negativos, que estos son muy clave porque
Es muy común en los adolescentes, sobre todo en el hospital donde trabajo yo trabajo en el Hospital Sotero del Río, en la comuna de Puente Alto, donde hay mucho consumo de drogas. Y el consumo de drogas produce frecuentemente fenómenos similares a la esquizofrenia. Y una de las claves para distinguirlo es cuando hay mucho predominio de síntomas negativos, porque estos suelen ser propios de la esquizofrenia. Entonces tenemos la logia, que significa un pensamiento empobrecido. Vale decir, un paciente que tenía un pensamiento normal o cercano a normal y que con un comienzo insidioso empieza a tener un pensamiento notablemente empobrecido, y uno lo nota cuando conversa con el paciente. Y ojalá cuando, si es que retoman sus internados o los que estén en quinto y logren tener rotaciones de psiquiatría, le pongan atención a partir de lo que yo estoy diciendo a los pacientes esquizofrénicos que les toque ver, porque a veces es muy notable esto de un habla en donde hay un lenguaje que es vacío, ¿ya? La bulia consiste en un trastorno de la volición, vale decir la voluntad. Tengo un paciente en este minuto que tiene 59 días de hospitalización y que nunca ha pedido el alta, que nunca hace nada, lo único que hace es estar en el mesón de enfermería y no tiene ninguna actividad propositiva, y claramente tenemos un trastorno de la volición. Tenemos también la apatía, que es un desinterés global por realizar actividades. Entonces, típicamente estos pacientes van perdiendo funcionalidad, y esto es muy importante porque muchas veces a los pacientes les hacen diagnósticos en la adolescencia de depresión y que después pueden debutar con un cuadro psicótico. Por eso es muy importante que ustedes en salud mental, cuando trabajen, busquen en forma dirigida la psicopatología que estamos revisando ahora. La sociabilidad se puede entender como la menor interacción social, ya que esto también se nota mucho en la esquizofrenia y en el pródromo de la esquizofrenia. Paciente que, por ejemplo, a los 15 años empieza a perder el interés por juntarse con amigos, empieza a perder el interés por el colegio, además con los otros síntomas que hemos revisado, y que después empieza a debutar con síntomas positivos, síntomas productivos, síntomas positivos como las alucinaciones o las alteraciones del ascenso-percepción. Tenemos el aplanamiento afectivo, que significa ausencia de la expresión afectiva. Y aquí hago un hincapié porque es muy frecuente cuando uno trabaja que ve a los pacientes que son depresivos, que les ponen en la ficha clínica afecto aplanado. Hay que tener una consideración importante. Tener afecto aplanado significa una ausencia de la expresión afectiva. Es distinto a tener el afecto restringido. El paciente con depresión tiene una restricción del afecto. El paciente con esquizofrenia tiene un aplanamiento, una ausencia total de la expresión afectiva. Para distinguir entre los dos conceptos, aplanamiento versus restricción del afecto. Y la anedonia es la capacidad, se pierde la capacidad de experimentar placer. Esto también son depresiones, ¿cierto? Paciente que antes realizaba alguna actividad, la disfrutaba y que la deja de hacer, ¿ya? Consideraciones también en esto es que en los pacientes que consumen droga en la adolescencia, muchos de estos síntomas también pueden estar. Por ejemplo, la anedonia puede estar, que se describe, por ejemplo, en el consumo de marihuana como un síndrome de amotivación, se dice vulgarmente, no es un término psiquiátrico, pero lo he visto frecuentemente descrito. Ya pacientes que empiezan a perder interés por las actividades. Entonces tampoco son tan específicos de esquizofrenia, para que lo tengan en cuenta. Otros aspectos psicopatológicos, tenemos manifestaciones cognitivas. Entonces vemos que la esquizofrenia no solo afecta el comportamiento, sino también lo ejecutivo, lo cognitivo. Hay un déficit atencional, un trastorno de lo ejecutivo y un deterioro de la memoria. Estos pacientes cognitivamente empiezan a funcionar mal y después de la brote van a andar peor. Las manifestaciones afectivas también tenemos un ánimo depresivo, la irritabilidad, la ansiedad y también la tendencia al suicidio que aparece. El diagnóstico es netamente clínico, como casi toda la psiquiatría. No existe un examen que me vaya a decir que este paciente tiene una esquizofrenia. Ya a lo mejor existen exámenes que me van a permitir descartar diagnósticos diferenciales, pero no existe un examen que me dé el diagnóstico. Por lo tanto, el diagnóstico se realiza cuando estamos en presencia de dos de los siguientes síntomas: delirio, alucinación, discurso desorganizado. Estos que marqué en amarillo, uno de estos debe estar, ya es obligatorio para hacer el diagnóstico.
También el comportamiento desorganizado, que también les puse el ejemplo de este paciente que se iba a acostar al gallinero, y también los síntomas negativos que los revisamos. También en el criterio B debe estar el deterioro del funcionamiento, que esto es bien importante. Cuando el paciente inicia la enfermedad, como dije, no vuelve a ser como antes, empieza a tener un deterioro laboral, social, cuidado personal. En caso de que tenemos estos pacientes que quedan en situación de calle, ¿ya? El tiempo de duración de la enfermedad también, para hacer el diagnóstico se exige una clínica de 6 meses. En la práctica, uno tiene claro que cuando el paciente inicia el brote psicótico se empieza a deteriorar en su cognición, en su afecto, en todos los planos psicopatológicos. Por lo tanto, la idea es que no lleguen a estar 6 meses con síntomas. Uno tiene que tratar mucho antes que eso. Y tiene que haber un mes de los síntomas del criterio A. Lo mismo, o sea, ojalá el paciente tenga que estar un mes con síntomas, porque si no se va a deteriorar mucho y va a quedar cognitivamente muy mal. Y descartar psicosis de origen afectivo, descartar causa médica, descartar drogas, ¿ya? Recordar que hay otras, por ejemplo, el uso de corticoides en altas dosis puede eventualmente llegar a dar síntomas alucinatorios, por ejemplo. El uso de ketamina también, porque bloquea los receptores de NMDA, que son receptores de glutamato, y también puede dar síntomas psiquiátricos. Entonces, hay diagnósticos diferenciales y en la próxima charla vamos a revisar esos diagnósticos diferenciales. Respecto a la historia natural de la enfermedad, que ya lo había mencionado, pero ahora que revisamos los síntomas lo van a entender mucho mejor. Tenemos, ¿cierto?, una fase de prodromo, vale decir que empiezan a haber en estos pacientes declinación funcional. Y mucho antes que eso hubo una fase premórbida en la que hubo deterioro social, ¿verdad? Pueden haber síntomas motores también. Y el inicio formal de la enfermedad, que se da a fines de la adolescencia, comienzo de la edad adulta, se marca por el primer brote, aparecen los síntomas positivos floridos. Estos son los que dijimos, las alucinaciones, los delirios, el comportamiento desorganizado. Cada vez que un paciente tenga un brote, va a quedar peor que como estaba, va a quedar con mayor deterioro, ¿ya? Entonces después los pacientes van a cursar fases estables, pero los síntomas negativos son de más difícil manejo, por lo tanto esos síntomas van a continuar. El deterioro cognitivo, por ejemplo, va a seguir, ya no va a tener las alucinaciones probablemente, ya no va a tener el delirio, pero va a continuar con síntomas negativos. La fase psicótica marca el inicio formal de la enfermedad. En los hombres suele debutar entre los 18 y los 25 años, en las mujeres entre los 25 y los 35 años, las mujeres un poquito más tardío. La primera década es la más florida, hay repetidas psicosis seguidas de periodos de remisión parcial, ¿ya? Después de cada periodo psicótico, lo que les decía recién es que la funcionalidad decae. Y la declinación funcional es mayor en los primeros 5 años de enfermedad. Por ende, la responsabilidad del médico general es pesquisar estos casos precozmente, derivarlo precozmente para que se pueda iniciar un tratamiento oportuno, porque si ese paciente tiene psicosis a repetición, va a ir comprometiéndose más y más en su funcionalidad, entonces al final va a quedar como una persona muy apagada, digámoslo así, y que va a terminar en situación de calle probablemente. Además, los pacientes esquizofrénicos suelen provenir de hogares muy disfuncionales, ya, porque después vamos a revisar, yo dejé la etiología, la dejé para el final porque es como lo más fome de revisar, pero suelen provenir de hogares disfuncionales, de modo que muchas veces los parientes no se van a preocupar de ellos, y eso hace que sean más proclives a quedar en situación de calle si es que van teniendo tantos brotes psicóticos durante la primera etapa de la enfermedad. La duración de una psicosis sin tratamiento, vale decir, la duración de un brote, tiene una media mundial de 2 años. En Chile es de 8 meses a 1 año. Y en los países escandinavos es de menos que eso, dura semanas nomás, ¿ya? Mientras más duren las psicosis, peor el pronóstico. Por lo tanto, insisto, el diagnóstico precoz, la pesquisa oportuna es súper importante. La esquizofrenia es una enfermedad que está incorporada en el GES. Hay que tener en cuenta que tiene un plazo de 20 días desde la derivación que hace el médico general en su centro. O sea, cuando ustedes trabajen en un centro de APS o un hospital y deriven un paciente con esquizofrenia, tienen 20 días de plazo para que lo vea el especialista. ¿Ya? Esta garantía es para el primer brote. Si es un paciente que ya está en segundo o tercer brote, no se coge la garantía GES, se va a ir por una lista de espera normal.
Los exámenes obligatorios que exige hacer la guía son el hemograma, la TSH, perfil lipídico, glicemia, pruebas hepáticas y electrolitos plasmáticos, ¿ya? Y los exámenes a considerar, la imagen de cerebro, que para la propuesta que hace el MinSal es esperar 3 meses si es que no hay respuesta, recién ahí hacerla. Normalmente en los hospitales donde hay disponibilidad de exámenes, la verdad es que uno la hace de inmediato para descartar diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la epilepsia de lóbulo temporal a veces puede obedecer a un motivo estructural y eso se puede pesquisar con una resonancia eventualmente, ¿ya? Por eso también a veces nos apoyamos de electroencefalogramas, que son exámenes que no son obligatorios de acuerdo a la garantía GES, pero que se pueden considerar. La serología de VIH, muy, muy importante. Aquí no está considerada el BDRL también para treponema pallidum, pero también hay que considerarlo porque la neurosífilis también puede dar síntomas positivos. El VIH por sí solo también puede dar síntomas similares a la esquizofrenia y consecuencias del VIH, como por ejemplo tumores que ocupen el cerebro, también puede dar, sobre todo si están ubicados en el lóbulo temporal, pueden dar síntomas esquizomorfos. Y un electrocardiograma, porque recuerden que en estos pacientes vamos a ocupar antipsicóticos y muchos de ellos prolongan el QT. Entonces, ¿de qué se mueren los pacientes esquizofrénicos? Siempre es importante ir revisando cuando ustedes vayan estudiando enfermedades de qué se van a morir sus pacientes, ¿ya? La expectativa de vida primero de un paciente con esquizofrenia es 15 años menor a la de sus países. En el caso de Chile, la expectativa es de alrededor de 81, 82 años, por lo tanto, un paciente esquizofrénico vive hasta alrededor de los 65. Esto es porque tienen hábitos de vida poco saludables, alto consumo de tabaco, es muy, muy frecuente en los pacientes esquizofrénicos, el uso de sustancias también, me refiero con esto a drogas, que esté comórbido esto es también muy, muy frecuente y suele ser uno de los grandes dolores de cabeza de los psiquiatras porque, por ejemplo, en el hospital donde trabajo yo, los pacientes que ingresamos por psicosis, la mayoría tienen antecedentes familiares de esquizofrenia, ¿cierto? Y además, entonces uno podría sospechar que es el debut de una esquizofrenia, pero además tienen consumo comórbido de drogas, por lo tanto nos quedamos ahí en un estudio diagnóstico que puede durar mucho tiempo. La mala adherencia a tratamientos médicos también que tienen estos pacientes, muchas veces también por la falta de apoyo, también es otra de las cosas que gatilla una muerte temprana. Y el aumento del riesgo cardiovascular por el tabaquismo, por la vida sedentaria que pueden tener y también por el uso de antipsicóticos, también ahí hacemos un poquito de iatrogenia con el tratamiento. La principal causa de muerte es la enfermedad cardiovascular y respecto al suicidio consumado, que no es la principal causa de muerte, pero el día 15% de los pacientes esquizofrénicos va a morir por un suicidio consumado, también como dije, la mitad de ellos lo va a intentar al menos una vez y el suicidio consumado más frecuente en el sexo masculino, ya en las mujeres lo que hay pueden haber más intentos, pero no necesariamente la consumación. El pronóstico de la esquizofrenia con tratamiento, lo que les decía respecto a los síntomas negativos, que tienen peor pronóstico. En general uno le pone como más expectativas a los síntomas positivos como las alucinaciones y los delirios. Esto de que queden abúlicos, de que queden con este desinterés global, eso probablemente quede. El sexo femenino tiene mejor pronóstico. Esto tiene que ver también con que inician más tardíamente la enfermedad y también se observa menor severidad de los síntomas negativos, ¿ya? Y menor consumación de suicidio también. Y la discapacidad adquirida, un tercio de los pacientes va a quedar con una discapacidad adquirida que les va a permitir reincorporarse al mercado laboral probablemente, desarrollar algún oficio o tener una buena adherencia a la terapia ocupacional y lograr algo con eso. En cambio, hay otros pacientes que van a tener una declinación funcional que probablemente no les permita trabajar adecuadamente. Y por otro lado tenemos otro tercio de los pacientes que la verdad es que probablemente queden en situación de calle o que muy mal desde el punto de vista funcional. Me dicen que se escucha mal. Ya. Ok. Y los objetivos del tratamiento, primero tenemos
Buscamos la mejoría de las manifestaciones, proporcionar autonomía a los pacientes, es súper importante, autonomía y dignidad también, o sea, que ellos puedan tener un oficio, ojalá que se puedan reinsertar al mercado laboral, mejorar el desempeño social también es importante, y prevenir las hospitalizaciones porque tiene un alto costo del Estado. A eso apuntamos nosotros. O sea, ojalá que este paciente se meta en alguna terapia ocupacional, logre desarrollar algún oficio, en el mejor de los casos, que a lo mejor retome el oficio que tenía antes, que eso ya es más difícil, pero ojalá poder lograrlo. ¿Cuándo se hospitaliza un paciente agudo, ese paciente que uno ve con un brote? Primero hay que ver si es que tiene riesgo de autoagresión, heteroagresión o una ideación suicida activa. Esto que está destacado con amarillo en la presentación son indicaciones para que uno derive a un paciente inmediatamente a un centro hospitalario. Y en el caso que el paciente no quiera hospitalizarse, el director, hay que comunicarse con el director del establecimiento para que curse una hospitalización administrativa. Se hace una gestión con la Seremi local para que por medio de la ley, ¿cierto?, a este paciente se le imponga la hospitalización. No queremos llegar a eso, por supuesto, porque después es muy complicado tener a estos pacientes contenidos. Otras cosas que se pueden considerar que son como más discutibles, pero que también se pueden argumentar cuando uno solicita una hospitalización administrativa, son los trastornos conductuales severos que impliquen riesgo para sí mismo o para los demás. Por ejemplo, paciente mujer joven que sale desnuda a la calle corriendo en la noche, esa paciente por supuesto que se puede estar exponiendo a una agresión sexual. Entonces esas también son indicaciones que uno puede argumentar para que se considere la hospitalización administrativa. Pacientes que empiezan a tener conductas sexualmente disruptivas, por ejemplo, que empiecen a tocar a niños. Eso también se puede argumentar también para gestionar una hospitalización administrativa. Pero indicaciones que son absolutas, como les dije, la autoagresión, heteroagresión, ideación suicida activa. Eso cuando a ustedes les llega un paciente en condición psicótica a la urgencia, es lo primero que tienen que preguntarse. ¿Este paciente tiene esto o no tiene esto? ¿Ya? Y los demás casos pueden ser revisados y valorados uno a uno. La necesidad de establecer tratamiento, por ejemplo, se puede hacer ambulatorio. Si es un paciente que no es disruptivo, uno lo puede hacer ambulatorio. Pero también si es que hay disponibilidad de camas, si es que ustedes lo conversan con el psiquiatra o el equipo de psiquiatría local, a lo mejor a este paciente le podemos gestionar un ingreso para que lo vayan observando. Estas por eso son indicaciones relativas. El estudio diagnóstico también se podría hacer perfectamente en forma ambulatoria, pero si es que ustedes tienen la disponibilidad de hacerlo hospitalizado, sería mejor. La escasa red de apoyo en general es como algo que suma bastante puntaje para que un paciente la verdad sea internado, porque a veces no hay quien le administre la medicación. Los requerimientos de desintoxicación también, cuando son pacientes que tienen consumo de drogas, lo adecuado sería internarlos, ¿cierto? Y que puedan desintoxicarse también para limpiar un poco el cuadro y que quede solamente lo esquizomorfo que se debe a la esquizofrenia y no lo que se deba a drogas. Y saber que las hospitalizaciones muy largas se relacionan con mayor declinación funcional. Esto ustedes me pueden preguntar de qué les sirve al médico general saber esto último que estoy diciendo. Muchos de ustedes van a ocupar cargos, ya van a ser directores de hospitales, subdirectores médicos y a veces les van a ocupar una cama sociosanitaria con un paciente esquizofrénico por larguísimo tiempo, una familia que no se hace cargo, que no se lo quiere llevar y va a ser un dolor de cabeza para usted. Entonces, sepan que ustedes si buscan en la bibliografía o en algún paper pueden obtener argumentos para que ojalá les desocupen esa cama. Por eso es que les entrego ese dato, porque es un dolor de cabeza la cama sociosanitaria, por si alguno de ustedes llega a ser autoridad en su hospital. ¿Cuándo derivar un paciente a la urgencia? Lo que conversamos recién, ver si es que tiene primero autoagresión, heteroagresión o una ideación suicida activa. Ustedes también otra cosa, cuando consulten la ideación suicida, no es como solamente preguntarle al paciente, porque la verdad es que el paciente psicótico o no psicótico perfectamente puede decirle, doctor, yo no me quiero matar. Ojalá también le pregunten a algún miembro de la familia. A lo mejor hay un largo historial de intentos de suicidio previo, una persona que está constantemente en conductas de riesgo y el paciente no les va a dar cuenta de nada de eso. Entonces, ojalá traten de entrevistar a algún familiar antes de tomar la decisión de no derivar al paciente o de no ingresarlo a un hospital. Y esto no solamente para la esquizofrenia, es válido para todos. O sea, siempre que se enfrenten a una ideación suicida activa, ojalá entrevisten a la persona que acompaña. El tratamiento de la esquizofrenia, vamos a hablar como más detenidamente los antipsicóticos, porque eso me imagino que es lo que más les interesa a ustedes como médicos, pero tomar en cuenta que hay que preferir antipsicóticos atípicos, porque tienen menor cantidad de reacciones adversas.
evaluar la necesidad de usar depósitos como el Modecate, ¿cierto? Un paciente no va a tener adherencia al tratamiento, es mejor inyectarlo cada 3, 4 semanas a estarle dando una pastilla todos los días, si es que no tiene quien le administre la pastilla además en la casa. La terapia cognitivo-conductual, antiguamente, hace unos 10 años, se consideraba que la psicoterapia en pacientes con esquizofrenia no servía de nada. En la actualidad se sabe que se puede trabajar en la elaboración de la experiencia psicótica, vale decir, ir internalizando la idea de que estas voces que pueden reaparecer no son reales, y eso se puede trabajar por medio de terapia cognitivo-conductual. La terapia ocupacional, que es fundamental porque es promover la reinserción del paciente, ¿verdad?, en lo laboral, en lo social. Hay que hacer un reaprendizaje de las habilidades sociales también, que como les dije, no en todos los pacientes va a tener el mismo éxito. Y la rehabilitación cognitiva también. Y la psicoeducación a la familia, explicarle a la familia que este es un paciente que va a necesitar cierta ayuda, cómo es el curso de esta enfermedad, el mismo dibujo que les mostré yo de cómo hay una declinación funcional que va a ser permanente en el tiempo, eso también hay que explicárselo a la familia para que se hagan cargo de este paciente y no lo abandonen. Para lograr llevar a cabo todo lo que hemos conversado, claramente se requiere que haya una evaluación integral antes de intervenir. O sea, este paciente tiene que ser evaluado por asistente social porque tiene que definirse qué red de apoyo tiene, quién le va a dar los medicamentos, quién lo va a cuidar. Definir actividades que realizaba previamente, eso generalmente lo hace el terapeuta ocupacional. Establecer posibilidad de iniciar psicoterapia, ¿cierto? Si es que está muy psicótico, muy disruptivo, probablemente haya que esperar a que los antipsicóticos hagan efecto para iniciar psicoterapia. Y hacer una valoración médica integral, ver qué posibilidad tiene de adherir a un medicamento oral, porque si no vamos a tener que dejar un depósito, ver el perfil cardiometabólico del paciente, si es un paciente obeso, dislipidémico, diabético, probablemente tengo que inclinarme por antipsicóticos que no dañen tanto esta parte. Ver si hay síntomas extrapiramidales también que pudieran haber aparecido con los tratamientos previos. Ya eso también es importante registrarlo en ficha clínica y tenerlo en cuenta. Y en conclusión, se requiere un equipo multidisciplinario, no es solamente el médico el que tiene que participar de la evaluación. Yo no saco nada con dejar un medicamento si es que este paciente no tiene una familia que lo ayude. Los antipsicóticos de primera generación, ¿cierto?, aparecieron en los años 50 y el aumento de la dosis hoy se ve limitado por la aparición de síntomas extrapiramidales, por lo tanto no los usamos tanto ya. La idea es no partir con un antipsicótico de primera generación. Muchas veces los hospitales donde ustedes trabajen van a ver la clorpromacina, pero no se usa como para tratar pacientes en forma crónica. La clorpromacina la usan generalmente para síntomas digestivos como el hipo, ¿cierto?, el reflujo gastroesofágico que no responde al tratamiento, no se usa para esquizofrenia en forma crónica. El antipsicótico de segunda generación, ¿cierto?, es lo que nosotros usamos. La olanzapina tiene un buen efecto terapéutico, podría ser una buena elección, no obstante, no es de elección si el paciente tiene obesidad, si es que tiene diabetes o tiene dislipidemia, porque en general afecta mucho lo cardiometabólico. La quetiapina, que ustedes la van a ver en todos los hospitales donde trabajen, tiene un efecto antipsicótico que se logra con dosis altas, desde 400 miligramos. Entonces el médico generalmente utiliza dosis de 25, de 50 hasta 100. Esas dosis no son antipsicóticas, son solamente hipnóticas, ¿ya? Entonces, cuando ustedes lleguen a dosis antipsicóticas de 400, se van a encontrar con todos los efectos adversos, la sedación, el aumento del riesgo cardiovascular, y por eso es que la quetiapina no es una buena elección para esquizofrenia. Buenas opciones para partir el aripiprazol y la risperidona. La risperidona está presente en todos los centros de atención primaria prácticamente. Entonces ustedes van a tener acceso a ella si es que en alguna ocasión les toca ver un paciente que está debutando. Si es que están seguros que es esquizofrenia, si es que les parece, pueden hacer la derivación, ¿cierto? Porque obligación hacerla es una garantía GES, y pueden ponerle una dosis de risperidona, tratar de llevarlo a unos 3-4 miligramos día. Pueden titular la dosis partiendo por 1 miligramo día, cada 4 días pueden aumentar esa dosis, y que el paciente cuando lo vea el psiquiatra ya lo vea como una dosis de antipsicótico. Eso si es que está muy disruptivo, si es que tiene un predominio de síntomas negativos, no sería tan necesario. Y la clozapina se reserva para casos resistentes. Tiene efectos secundarios hematológicos que son graves, la granulocitosis, que se han descrito incluso muertes por esto, por lo tanto requiere vigilancia, se hacen hemogramas semanales durante las primeras semanas, ¿verdad?
Y en caso de que fracasemos con antipsicóticos, de que no podamos continuar con ellos porque nos aparecieron síntomas extrapiramidales o síntomas secundarios, vamos a tener que optar por la terapia electroconvulsiva, que es como lo que se usa hoy para la refractariedad. La terapia electroconvulsiva no es como en las películas, ya el paciente está anestesiado, se hace en un pabellón normalmente con anestesista, así que la verdad es que no vive ninguna consecuencia de esto que sea así como lo exponen en el cine. Los efectos adversos que tienen los antipsicóticos en general, la sedación primero, por lo tanto siempre que partan una dosis partan en la noche. Los síntomas extrapiramidales que pueden ser la distonía, la disquinesia, ¿verdad? Son rigideces que se producen, son rigideces similares a las del Parkinson en rueda dentada y también el mismo parkinsonismo que se caracteriza por bradicinesia, una rigidez en rueda dentada, ¿cierto? Un temblor y una inestabilidad postural. Si en un adulto mayor que está ocupando, por ejemplo, clorpromacina, inicia con un parkinsonismo, ¿cómo lo distingo del Parkinson? El parkinsonismo, que es secundario a antipsicóticos, es simétrico. Ya eso es muy importante verlo en la clínica. La enfermedad de Parkinson es un Parkinson que es asimétrico. Siempre hay un lado que está más comprometido que otro. ¿Ya? También tenemos la hipotensión ortostática entre los efectos adversos, la prolongación del QT. Acordarse que el QT, si está prolongado, ¿cierto? Tenemos que saber los valores que hay que manejar. En el caso de los hombres es hasta 0.44, en el caso de las mujeres hasta 0.46. Esto se mide con QT corregido, así que siempre que trabajen tienen que conocer alguna fórmula de QT corregido, que hay varias, ¿ya? Y el síndrome neuroléptico maligno, que es raro que aparezca, pero ustedes que van a dar, los internos que están en séptimo, que van a dar el EUNACOM, siempre ha sido pregúntele EUNACOM el síndrome serotoninérgico, el neuroléptico, el adrenérgico, ya así que se lo tienen que aprender de memoria. Compromiso cualitativo de conciencia, vale decir confusión, hipertermia, hipertonía y también alteraciones autonómicas. Es raro que ocurra, pero hay que tenerlo en cuenta, ya sobre todo si es que están usando dosis muy altas estos pacientes, y a veces pueden aparecer en la urgencia estos pacientes con una fiebre, con compromiso de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Y es un paciente que está ocupando un antipsicótico. Entonces vamos a ver la semiología de la esquizofrenia desde el punto de vista del examen mental. En psiquiatría se utiliza un examen mental para hacer los diagnósticos, ¿cierto? Esta es como nuestra semiología, así como el equivalente al examen físico. La apariencia desasiada normalmente cuando están debutando, extravagancia en el vestuario pueden ver, impresionan mayores la edad cronológica, sobre todo cuando son pacientes ya que llevan largo tiempo con esquizofrenia, se ven muy mayores a su edad cronológica, o también se ven los pacientes que han sido psicóticos por drogas, también se ven mayores. La actitud podría ser suspicaz, negativista, agresiva, el contacto generalmente no se logran contactar bien con el entrevistador, eso es más difícil si verlo cuando uno no tiene tanta experiencia. La conciencia suele estar sin alteraciones cualitativas ni cuantitativas. Esto es muy importante. La psicosis que se provoca en una esquizofrenia es una psicosis lúcida, no hay alteraciones neurológicas, ¿ya? Por lo tanto, si yo veo que el paciente está confuso, tiene alteraciones de la atención, me tengo que orientar más a un cuadro que sea de origen médico si es que estoy viendo a un paciente en un debut, ¿ya? La psicosis por esquizofrenia es psicosis lúcida, no hay alteración neurológica asociada. Y la psicomotricidad podríamos ver distintas cosas como el mutismo, que es la ausencia del lenguaje, la hipomimia, que es la pérdida de la expresividad facial, la obediencia automática, que los pacientes, por ejemplo, ustedes les pueden decir, saquen la lengua para enterrarle una aguja y el paciente saca la lengua. Agitación psicomotora, movimientos estereotipados, ¿verdad? Que son movimientos que no tienen un fin y que son repetitivos. La musitación, que consiste en el movimiento de labios como reproducción del sonido, pero sin hacerlo audible. Y tenemos otros fenómenos como los ecofenómenos que van repitiendo el movimiento que uno hace, ¿ya? Por ejemplo, si yo me rasco la cabeza es probable que el paciente lo vaya copiando. Manierismos también, que son formas exageradas de hacer los movimientos, se pierde la simplicidad del movimiento del habla. Por ejemplo, caminar en puntas de pies. Muecas también o movimientos exagerados. La verbigeración que no les expliqué consiste en repetir una palabra múltiples veces y meterla en la oración de forma intercalada. Eso se hace en forma reiterativa.
La afectividad, el ánimo podría estar deprimido, el afecto podría ser ansioso, pueril, aplanado o con discordancias también. Un paciente que le está relatando algo triste y que se está riendo. El lenguaje indicativo comunicativo es un lenguaje en general que nos da cuenta de lo que ustedes le están pidiendo al paciente. Ustedes le preguntan al paciente por qué está acá, por qué lo trajeron a la urgencia. El paciente no va a ser capaz de explicarles por qué. Normalmente van a tener que recurrir al familiar para que les explique. Podría haber una pobre producción del lenguaje también. Hay alteraciones del contenido también del pensamiento, con ideas delirantes, ideas ambivalentes también, alteraciones de la estructura, como el empobrecimiento del pensamiento, que eso es la logia, la laxitud, que pasan de un tema a otro. El paciente no logra como mantener la directriz de lo que quiere expresar. Y hay alteraciones de la experiencia, por ejemplo, pueden leer lo que pienso, dirigen mi actuar, se meten en mi cabeza, ya son los trastornos de los límites del yo. La sensopercepción hay que buscar dirigidamente las pseudoalucinaciones y alucinaciones. El juicio de realidad, ¿cierto? Va a estar psicótico. En caso de que el paciente esté adhiriendo al tratamiento, podría estar con un juicio de realidad conservado, ¿ya? Y la ideación suicida siempre hay que consultarla y registrarla en cualquier paciente de salud mental que ustedes vean. Y vamos a revisar las causas muy brevemente para terminar, que tenemos el modelo de la diátesis y estrés. ¿Cómo se entiende el concepto de diátesis? Son características específicas de algunos individuos que los hacen propensos a desarrollar un trastorno psicopatológico frente a la aparición de acontecimientos ambientales. Entonces nosotros tenemos un cerebro, ¿cierto?, que va a estar predispuesto a psicotizarse. Y esto tiene que ver con factores genéticos y con factores epigenéticos. Entonces hay gente que tiene mayor riesgo de psicotizarse. Y esto hay que tenerlo en cuenta en especial en el consumo de drogas. Mucha gente puede consumir marihuana, pero no toda la gente se va a psicotizar, pero existen personas que van a tener una diátesis, vale decir, características de su neuroestructura que los van a hacer vulnerables a las injurias, ¿ya? Y con eso podemos desarrollar una psicosis. Entonces, entre los factores genéticos tenemos componente hereditario, que también siempre hay que preguntarlo cuando uno ve a un paciente esquizofrénico que uno piensa que podría ser esquizofrénico. Se han descubierto genes también asociados a una herencia poligenética y que la suma de genes también hace más probable que aparezca la enfermedad. Se han identificado más de 100 sitios del genoma que confieren vulnerabilidad para psicosis, ¿ya? Y entre los sitios identificados, algunos están relacionados con los sistemas dopaminérgicos y del glutamato también, que eso es consistente con los hallazgos que se han hecho en neurociencias. Y la edad paterna mayor también se ha propuesto como otro factor por mutaciones de novo que van apareciendo. O sea, cuando se van desarrollando los espermios, en personas mayores pueden aparecer nuevas mutaciones en este espermio que se va elaborando. Y la epigenética y el ambiente, tenemos infecciones durante el embarazo, como la rubiola, la varicela, la pielonefritis también en las mujeres, si es que aparece en el segundo trimestre de embarazo. Se ha documentado que aumenta el riesgo de que aparezca esquizofrenia en el recién nacido, en el adulto después que va a nacer. Las complicaciones perinatales como la restricción del crecimiento intrauterino, el parto prematuro, el embarazo prolongado, la desnutrición materna, la estacionalidad del nacimiento. Se ha reportado que los que nacen a fines de invierno, comienzos de primavera, tienen mayor riesgo, teniendo en cuenta todos los factores. Ya no es que una persona que nazca en esa época del año vaya a tener esquizofrenia, como les dije, es una causa multifactorial y que tiene que ver con factores genéticos y muchos otros. La infancia temprana también, cuando hay una adversidad en la infancia temprana, ese es un factor importante. El trauma psíquico. En general, los pacientes esquizofrénicos tienen infancias muy, muy siniestras, ya donde fueron abandonados, donde tuvieron figuras paternas o maternas negligentes, donde hubo consumo de droga en la casa, violencia, muy común eso. Entonces, no a cualquier persona le va a dar esquizofrenia, a menos que tenga muchos factores asociados. Y en la infancia tardía pueden haber factores como el traumatismo encefalocraniano también, la marihuana o las otras drogas y la migración. Nosotros ahora en Chile tenemos tanto consumo de marihuana que en el hospital donde trabajo lo que más tenemos como entre las causas de psicosis es la marihuana. Por eso es que la menciono tanto, porque es como en lo que trabajamos día a día. Y como conclusión, la esquizofrenia, como les dije, involucra un quiebre en el ciclo vital. El paciente no vuelve a ser como era. Los brotes psicóticos generan incapacidad, por lo tanto es importante empezar a tratarlos de forma precoz,
Consultar dirigidamente síntomas esquizomorfos siempre en un control de salud mental, sobre todo si es un adolescente, que la mamá lo trae porque a lo mejor ya no quiere estudiar, porque está con poca motivación, ya no sale con amigos, que no, ustedes se pueden perfectamente plantear el diagnóstico de depresión si es que cumple los criterios de depresión, pero déjenlo en observación, pregunten bien los antecedentes familiares, hagan bien el examen mental. En la etiopatogenia de esta enfermedad se relaciona la genética, la adversidad temprana, el uso de drogas, y en esto tiene que ver el rol de la familia, de la sociedad, de los gobernantes, o sea, hay una serie de factores, porque como les dije muchas veces hay negligencia también de las figuras que debieron proteger a estos niños en la infancia. Y hay muchos otros componentes de la etiología, como pudimos ver. Yo no me quise meter en factores de la neurotransmisión, pero se ha descrito específicamente una hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica y una hipoactividad de este mismo neurotransmisor en la vía mesocortical, ya que eso explicaría un poco las causas. Frecuente comorbilidad con trastorno de uso de sustancias. Siempre en estos pacientes, o siempre que ustedes vean una psicosis, tienen que consultar el uso de sustancias, y en general siempre que hagan controles en salud mental, ¿ya? Reflexionar sobre la actitud de los médicos frente a los esquizofrénicos también, porque muchas veces cuando uno le hace interconsulta a un paciente con esquizofrenia, la verdad es que los médicos, al saber que son personas que no tienen tan buen funcionamiento, no toman en cuenta estas interconsultas o las tratan de diferir lo que más se pueda. Que también es una reflexión importante para usted, porque son personas, ¿cierto? También tienen dignidad y derechos de paciente. Recordar aspectos de la psicopatología abordado entonces, los delirios, ¿cierto? Que son ideas patológicamente falseadas, que revisamos el concepto con detalle, las pseudoalucinaciones y las alucinaciones, recordar que las pseudoalucinaciones auditivas son el fenómeno sensoperceptivo más frecuente en esquizofrenia, y también recordar los síntomas negativos. Como recomendación, hay un video en YouTube que lo pueden buscar que se llama El sueño roto, que es un capítulo de Mea Culpa, ahí está en la imagen, donde aparece un caso de una persona esquizofrénica y pueden relacionarlo con todo lo que hemos visto hoy, ¿cierto? La aparición de síntomas negativos en el pródromo, y no les voy a hacer más spoilers, pero lo pueden ver. Y en el próximo encuentro que tengamos vamos a revisar diagnósticos diferenciales, porque la verdad es que, como vimos, la esquizofrenia solo afecta al 1% de la población, y si es que alguna vez ven algún síntoma psicótico, probablemente se deba a causa médica o otras causas, ¿ya? Así que en la próxima sesión vamos a revisar eso. Muchísimas gracias.